Ok. Bien, el día de ayer estuvimos haciendo esta lectura de repaso sobre el pasado próximo, ¿no? Una pequeña lectura, un poco para ver cómo estábamos primero para las personas que leyeron, ¿no? Cómo estaban en cuestión de pronunciación, y también para quien, para luego cuando me ayudaron a identificar la construcción al pasado próximo, ¿no? De los verbos que ven aquí en azul en pantalla. No sé si respecto a algo del léxico de este texto, ¿todo quedó claro o hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? Todo claro. Todo Ujú, quiero. todo claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Tenemos aquí el tema que vamos a ir viendo. Esta vez va a ser el pasado próximo, pero con el objeto directo, porque fue uno de los primeros temas que vimos en A2 de por sí. Vamos a ir viendo una que otra característica aquí de conjugación o característica más que todo de sintaxis, ¿no? Dónde ubicar el objeto directo ahora que lo tenemos identificado y cómo va en cuestión de uso junto con el pasado próximo. Entonces eso es lo que vamos a intentar ir viendo el día de hoy. No sé si en cuestión de objeto directo todos tienen a la mano las diapositivas que estuvimos viendo. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, porque creo que va a ser necesario que las tengan juntas, ¿no? Para poderlas ir viendo bien y utilizándolas el día de hoy. Bien, entonces, explicación muy breve, porque luego pasamos de una a la parte de los ejercicios. Tenemos entonces aquí que el pasado próximo, cuando el objeto directo se expresa a través de un pronombre antes del verbo, el participio pasado, atención, solo el participio pasado, se va a acordar en género y número con aquel, ¿no? Con el pronombre que está anticipando el verbo. ¿Ok? Ahora, em, ¿qué sucede? ¿No? Que hay unas características a tener en cuenta aquí en cuestión de conjugación. Aquí tenemos un ejemplo. Número uno. Ieri ho visto un film. Esta frase está aquí normal, no ninguna artículo, digamos, que va a ser de forma de objeto directo. En este caso, vamos a ver que cuando lo transformamos, allí va a aparecer. Por ejemplo, ieri ho visto un film, quedaría en español, ayer vi una película, pero cuando lo vamos a transformar para usar justamente el objeto directo, va a ser en español, ayer lo vi, por ejemplo, ¿no? Ayer lo vi. Este lo está allí en función pronombre. Un pronombre complemento objeto que está antes del verbo. También es lo mismo en español, está antes, ¿no? Vi es el verbo, lo viene antes. Y claramente se acuerda con género y número, ¿no? Porque si lo que vimos fue la película, ¿no? En español sería ayer la vi, ¿de acuerdo? Sí, Esta misma forma, esto mismo sucede en italiano. Lo mismo, tal cual. Que cuando tenemos un complemento objeto antes del verbo, el participio pasado se va a acordar en género y número con el pronombre complemento. Es por eso que ieri ho visto un film, ieri l'ho visto. ¿Y por qué aquí es lo? ¿Qué sucede? Porque es masculino. Bueno, y empieza con H. Ok, pero ¿qué es lo que hay antes? O sea, ¿por qué aquí yo tengo L apóstrofe? El objeto, ese Ujú. sería directo, ¿no? El objeto directo. Ajá, pero ¿cuál sería? ¿Y por qué luego hay apóstrofe? es porque se escucha con O, sea, es como si Es empezara de con... lo o visto. Exacto, porque si no sería lo o visto y no sería correcto. Entonces, esa o cae, ¿no? Del artículo, perdón, del pronombre complemento y claramente dejamos la H o del auxiliar haber en este caso
Entonces ahí tenemos, ¿no? Ieri l'ho visto. O también, por ejemplo, cuando decimos en la frase que está más pequeñita, ieri ho incontrato Marta. Ayer encontré a Marta, ¿no? Si queremos transformar la frase para poder utilizar el pronombre complemento y ya no decir Marta, ieri lo incontrata, ¿no? Este lo, ¿qué cosa es? La, La más, la O incontrata. exacto. Entonces la A del pronombre complemento cae, entonces por eso lo tendremos ahí con lo, ¿sí? Sí. Mm, ¿Vale? Ok. Frase número 2. ¿Quién la puede leer, por favor? Adelante, Fernanda. Ho mangiato le lasagne. Le ho Mm, mangiate. Ujú. ok. Ho mangiato le lasagne, le ho mangiate. ¿Y por qué es el le? Porque es plural femenino. Exacto, porque es plural femenino. ¿No? Leo mangiate. Entonces seguimos la regla de anteponer este pronombre complemento antes del verbo, pero al mismo tiempo el participio pasado, acordar. ¿No? Acordar está en género y número. No es leo mangiato, sino leo mangiate, porque se acuerda con el pronombre complemento, que en este caso es plural femenino. Leo mangiate. ¿Ok? Hay un caso específico aquí con la frase número 3 que cuando vemos a alguien por la calle y luego le decimos, no te vi, por ejemplo, no sé, te vi en el supermercado, y con el verbo vedere, tenemos que podemos acordar de acuerdo al ti. O sea, si el ti hace referencia a alguien de género masculino, será tío visto. Si el ti hace referencia a alguien de género femenino, será tío vista. ¿Ok? Entonces hay que prestarle aquí atención a esta situación. ¿Ok? Sí. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Creo que no. Yo sí, Ah, podría explicar nuevamente lo de, por ejemplo, la primera frase. Es que me perdí un poquito ahí. ¿la de la película? Sí, Mm. Ieri ho visto un film no es una frase normal descriptiva en pasado próximo, no utilizando la palabra film. Pero cuando no queremos utilizar la palabra film y la queremos reemplazar por un pronombre complemento, el pronombre complemento será lo en italiano. Pero por eso, cuando tenemos que transformar la frase utilizando el pronombre complemento, el pronombre complemento va a preceder toda la estructura verbal. ¿No? La estructura verbal será ho visto, ¿no? Que sería el pasado próximo. Lo precede. Pero al precederlo, suceden dos cosas. Un fenómeno de elisión, que se le llama así en cuestión gramática, que quiere decir que cuando hay dos vocales seguidas, la primera menos importante es la que cae. Entonces, la primera vocal menos importante es la vocal del pronombre complemento, que es o, ¿no? La o de lo cae delante al verbo auxiliar avere conjugado a la primera persona. O, como es un verbo, no le podemos quitar nada, va a quedar así. Entonces, la o que va a caer va a ser la del complemento. Entonces, cae la o, se le pone un apóstrofe. Ieri lo visto. Y en este caso, la segunda parte de la regla me dice que, siendo este el participio pasado del verbo vedere, yo lo tengo que acordar cuando hay esta situación de pronombre complemento con el pronombre complemento. Entonces, el pronombre complemento es masculino, singular. La terminación del participio será o, del masculino singular. Ieri lo visto. Luego les puse esta frase arriba, ¿no? Con algo de una palabra de género femenino, como el nombre Marta. Ieri ho incontrato Marta, ieri lo incontrata. ¿No? Aquí también sucede que cae la vocal A del pronombre complemento la de Marta, ¿no? Porque no puede estar junto así. No puede ser ieri la o incontrata, no, ieri lo incontrata. Entonces tiene que caer sí o sí la vocal del pronombre complemento. Y el participio pasado
incontrata justamente termina en A porque se acuerda con el pronombre complemento que es la de género femenino. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias, mille. ¿Sí, sí? ¿Seguro? Sí, Ok. Ahora, Y yo eso tengo... solo pasa, perdón, Sí, sí. Dime. eso solo pasa cuando se sustituye cuando no se dice el nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro, Yeri cuando o no se dice el incontrato. sustantivo. Ok, gracias. Cuando reemplazamos el sustantivo por el pronombre complemento. ¿No? Como puedes ver, tanto en las frases de la derecha, no hay sustantivo. ¿No? Yeri lo visto. ¿A quién? Un film. No está en la frase principal. Yeri lo incontrata. Aquí. Marta. ¿No? Entonces, utilizamos justamente los pronombres complemento para reemplazar sustantivos ya dichos. O para no ser tan, no decir tanta información, ¿sí? ¿Por qué había dicho que no se pone Yeri la O en contrata? No, no se pone claramente. Sí, pero ¿por qué no? Porque hay una confluencia de vocales, ¿no? Porque la vocal del pronombre complemento, la, y luego la vocal del verbo. Y como están dos Ah, ok. vocales seguidas, porque la H es muda, entonces pues no se Ujú. puede. No habría Ah, que quitar la menos importante. ujú. Ah, ok, es lo mismo que con lo. Pero Exacto. Ujú, esta L sí, sí significa la. exacto. Ah, ok, ok. Gracias. Ujú, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a pasar a hacer entonces los ejercicios. Yo creo que con los ejercicios les van a surgir más dudas, pero vamos a ir intentando a ver. Vamos justamente a aplicar la concordancia del participio pasado, que es justamente lo que hemos estado viendo en los ejemplos. Vamos a transformar, perdón, en este caso vamos a responder las preguntas que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces tenemos, hai mai letto libri in italiano? ¿Cómo quedaría la respuesta afirmativa? Recuerden que hay que utilizar el pronombre complemento antes de toda la construcción verbal y luego acordar el participio pasado con género y número del pronombre complemento. Fernanda. Sería como si Lioleto. No, Ahí no, casi tienes que realizar el al acuerdo. revés, ¿verdad? A No, ver, está bien, pero falta el ¿sí? acuerdo de participio pasado. Leto es Ajá. para Leti. una cosa singular. Ah, Mm, sí, Lioleti. Ok. Sí, Lioletti, exactamente, quedaría así. Ok, bien. Número 2, ¿hai bevuto il caffè? sí, lo bebuto. Benissimo, sì, l'ho bevuto. Bien. Numero 3, hai fatto i compiti di italiano? Sì, li ho fatti. Ajá, sì, li ho fatti. Numero 4, hai visto Maria? Vamos a responder con un no ahora. No, lo visto, María, género femenino. lo vista. Ok, pero antes de lo vista, recuerden en italiano es el de la negación un poco como... No. Ajá, faltaba el no, no, exacto. No, es el mismo que en español. En español no es, en esta misma frase, ¿no? Si alguien nos dice, ¿viste a María? No, la he vista. No quedaría como una afirmación, hay que volver a negar. No, no la he vista. O lo mismo en italiano, no, non l'ho vista. ¿Vale? Ok. Sì, Numero 5. ¿Hai provato le torte italiane? Vamos a responder que sí.
Sí, le o probate. Ok. Sí, Leo, probate. Solo aquí pequeña atención y pequeña precisación del léxico. La palabra torta en italiano hace referencia al pastel. No, no lo vayan a entender como las tortas de Torta México, que son italiana. otra cosa. Sí. Ok. Allá eso se llamaría más panino, pero no sería nunca, nunca como las hacen aquí. Acá son muy, muy buenas, muy rellenas de un montón de cosas. Allá son un poco más simples, ¿no? Son un poco más, no sé, puede ser panino di prosciutto, no solo incluye el prosciutto, o prosciutto e mozzarella, entonces dos elementos, no hay más, ¿no? O mozzarella y pomodori, ¿no? Sería jitomates y mozzarella, que es muy bueno en verano, los recomiendo. Y ya está, o sea, no son tan llenas, ¿no? En cambio aquí si vas, pides tortas, pues te ponen una montaña de ingredientes increíble, que de hecho la primera vez que yo quería probar, a ver que ustedes tienen que entender que yo peruano, la única torta que había visto es por influencia del Chavo del Ocho, la torta de jamón. Entonces, es la única que yo conocía en mi visión de tortas mexicanas. Y luego me di cuenta estando aquí claramente que existían una variedad inmensa de tortas de ese tipo. Y pues me llamó muchísimo la atención y creo que hasta el momento habré probado todos los tipos de tortas que existen de goloso. Muy Bien, bien, muy bien. vamos a ver el número 6. ¿Hai mangiato la pasta? Sí, lo mangiata. Mm, sí, lo mangiata. ¿Y al negativo cómo sería? No, non lo mangiata. Aha, perfetto. Numero 7, hai fatto gli esercizi? Sì, l'ho fatti. Sì? L'ho fatti. Mm, ¿por qué? Ah, Mira cómo es la respuesta de la 3. Ajá, o sea, es que vi que estará con fatti. Ah, Sí, lì. sí, sí, ese sería li. Porque un pequeño detalle Ok. es que cuando tenemos plural no hay esta situación de la edición, no cae la vocal, solo cae cuando es singular. Entonces, Leo provate, Lio fatti, ¿ok? Se mantiene la vocal en ese caso. Ok. Ujú. Numero 8, hai comprato le riviste? Vamos a decir que sí. Sí, lo compraste. Si es comprate, no puede ser lo. Ah, caray. Sí, Le Leo, compraste. comprate. Leo comprate. Ok, perfecto. Sì, Leo comprate. Mhm. Numero 9. ¿Ha studiato la storia italiana? Vamos a responder que no. No, non lo studiato. L'ho studiato. Benissimo. Studiata. No, studiata la storia femminino. Ok, non l'ho studiata. Bien. Hai lavato i piatti? Numero 10. Sì, li ho lavati. Ajá. ¿Y el negativo? Non, non Ujú. li ho lavati. Ok, benissimo. No, non li ho lavati. Muy bien. Entonces solo es apóstrofe cuando es A y O, ¿verdad? Cuando es singular. Ah, ok. Ujú. Con plural se mantiene. Es lo que le decía hace un ratito a tu Ah, compañero. ok. Gracias. Ujú. Y me quedó la duda por qué no es G o Fati.
Porque En G el no 7. es pronombre complemento, Ah, sí, es cierto. en este caso Gracias. no es directo, sería el indirecto. Ok, sí, gracias. Luego. Ahora sí, tengo más. Aquí vamos a hacer una transformación en este otro. Déjenme que les comparto la diapositiva. ¿Ya se ve? Uy, ya no, perdón. Ahora ya no. Ahora sí. Sí. Ok. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Que vamos a hacer una transformación. Entonces vamos a ver esta parte. Entonces tenemos aquí ho preso il libro. Si transformamos utilizando justamente, omitiendo el libro y utilizando un pronombre complemento objeto directo, ¿cómo va a quedar la frase? Lo preso. Lo preso. Buenísimo. Eso sí, lo que tenemos que hacer con todas las frases, ¿no? Transformar el libro es, vamos a ver, pronombre complemento de, es lo. Entonces, vamos a ponerlo antepuesto a la construcción verbal, que sería o, preso. Lo hacemos elisión por singular y controlamos de que el participio pasado se acuerde en género y número con el pronombre complemento. Entonces, en este caso quedaría lo preso. Número 2. Ho messo l'acqua nel frigo. La omeso. ¿Ok? Falta algo. La omeso no puede ser posible. La omesa. No. Porque la omesa tenemos un pronombre complemento singular delante de verbo avere. Lo mesa nel frigo. Ajá, exacto. mesa. Lo mesa en el frigo. No recuerden que hay elisión en pronombre complemento singular. Solo sucede que mantiene las vocales cuando es plural. En este caso no hay ningún plural. Lo mesa nel frigo. Número 3. Ho portato le mele in cucina. Le ho portato in cucina. Le ho portate in cucina. Numero 4. Ho buttato le mie scarpe vecchie. Leo butate. Leo butato. Mhm. Leo, la primera está bien, pero hay un problema de fonética allí. No es Leo butate. Si tú me dices Leo butate, significa que yo esto lo tengo que pronunciar con una doble, con una B, no con una B. Ok, entonces sería Leo butate. Ok, ahora sí. Leo butate, ¿no? Recuerda que la B en italiano es fuerte. Claro. Vamos a ver la 5. Ho chiamato Francesco. Lo chiamato. Sì, bene, l'ho chiamato. Ho salutato Maria, numero 6. L'ho salutata. Lo salutata. Ajá, l'ho salutata. Bene. Numero 7. Ha finito la pasta. La finita. La finita. Ajá, l'ha finita, benissimo. Numero 8. Abbiamo speso tutti i soldi. Lio. Abbiamo espeso. De nuevo. Li abbiamo espeso. Li abbiamo, ¿está bien? Li abbiamo spesi. Spesi. Ok, spesi, porque es i soldi, ¿no? Plural. Y se tiene que acordar no con i soldi de por sí, sino con el pronombre complemento. Y en este caso el pronombre complemento es li, entonces plural, masculino. Li abbiamo spesi. ¿Ok? ¿Sí? Numero 9. Hanno Sì. scritto una lettera. L'hanno scritta. De nuevo, perdón, no escuché lo último. L'hanno scritta. Ok. L'hanno scritta, benissimo. Ok. Y la última.
Avete incontrato le mie amiche? Leo, avete incontrate? Ah, no. Le avete. La abbiamo. Ok. No, ¿dónde Ah, abbiamo? no, perdón. Le avete incontrate? Le avete Ok, incontrate. le avete incontrate, benissimo, le avete incontrate, ¿no? Es a ellas, que es plural femenino, ¿no? Le avete incontrate. ¿Preguntas? ¿Qué significa gutato? Votar, Ah, ok. ¿Cómo Ujú. tiene mis zapatos viejos? exacto. Ujú. Ah, ok. Gracias. Prego. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿Qué significa veamos pesos tutti soldi? Nos gastamos todo el dinero. ¿Gastamos el dinero? Ok, spendere, ¿no? Que viene de ahí, spendere, Todo el significa gastar, ¿no? Gastar algo en sí. Spendere i soldi, gastar el dinero. La conjugación es irregular, ¿no? Yo spendo, tú spendi, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos el participio pasado es peso. ¿Ok? Ok. ¿Qué es meso? Participio pasado del verbo mettere. Ah, ok. ¿Se recuerdan qué es mettere? Se los dije ayer. Poner o meter. Mm. Colocar, poner también. Ujú. ¿Es sinónimo de portato? No. No, no, no. Portato es llevar, Ok. ¿no? Llevado, quiere decir. Y con Ok, participio. Ujú. gracias. Prego. Bien, ¿todo Y- claro? ¿Está aquí? Sí. Lemele es miel. No. ¿Qué La es? mela es el plural de la mela. Y la mela è il logo di Apple. Ah, ok. Quindi Manzana. la manzanita. Mm. Gracias. Prego. Ok. Creo que Bien. Sí, podría dime. poner la diapositiva 5 rápido para tomarle una captura. Ujú. A ver, pero ya se les comparto en un segundo. En Classroom. Ah, ok, mejor. Ujú. Sí, Gracias. no te preocupes, justo. Que ya terminamos, es la última, a las 7. No les hice ver el TikTok porque ya lo habíamos visto el TikTok. No sé si se recuerdan de este chico que imita a la profesora. Sí. Entonces ya lo habíamos visto, entonces no tuve tiempo de buscar otro nuevo, perdón, pero por eso no les puse la 1, pero ahora mismo se las comparto. Bien, si no hay ninguna duda, van a tener ejercicios de este punto también en Classroom, además de las diapositivas en un rato, así que vayan a controlar por allí una que otra cosa también en el material, ¿vale? Sí, gracias. Pero Muy bien, chicos, entonces de mi parte sería todo por hoy. Que tengan una bonita noche y ci vediamo domani. Arrivederci. Grazie, buona grazie, serata. buona serata. Buona serata. Grazie.